hemos entrado hace prácticamente unos días en lo que se llama el otoño, que normalmente cuando pensamos en el otoño estamos pensando, uy, qué fresquito hace a la mañana, qué fresquito hace a la tarde, como que se ha ido el calor, ¿no? Y también en el otoño el pueblo del Señor fue instruido a participar en una serie de fiestas que el Señor creó para su pueblo, para compartir con su pueblo, una serie de fiestas muy curiosas que todas tenían un denominador común. Todas apartaban a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y entre hoy y mañana coincide en el calendario otra de las fiestas que vamos a hablar a continuación, porque es algo muy, muy importante para el cristiano en Jesús. Estamos leyendo aquí, entre hoy y mañana, según el calendario, correspondería la segunda fiesta del otoño. Hace unos 10 días tuvo lugar la primera fiesta, llamada en el Antiguo Testamento Yom Teruah, y con el transcurso de 10 días aproximadamente, entra una fiesta llamada Yom Kippur, que también es conocida por el Shofar. Vamos a decir que dentro de las 7 fiestas que el Señor tiene, aquí el Shofar es más relevante si cabe. Cuando pensamos en Yom Kippur, vienen temas como la expiación, como el ayuno, como el cara a cara con el Señor, como el juicio, etcétera, etcétera. Yom Kippur, o también conocida fiesta del perdón. Fiesta del perdón. Diríamos que en un día al año es como un recordatorio de la importancia de pedir perdón por nuestros pecados. Porque el concepto expiación, acompañarme y vamos a verlo en la palabra cuando aparece por primera vez. Acompañarme, por favor, al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, y vamos a leer el verso 21. Cuando vemos aquí, tenemos ya Génesis 3, 21, y el Señor Dios hizo para el hombre
y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Estamos en el contexto en el cual ha tenido lugar el pecado, ha tenido lugar el gran error de Adán y Eva y, como dice el concepto, la palabra expiación, que está relacionada con cubrir, con brea, cubrir, la brecha, porque la palabra en hebrea que se refiere a expiación sería algo así como kafar. Entonces, debido a ese pecado, Dios tuvo que vestir a Adán y Eva. Y aquí vemos la primera aparición. También hay una resina que aparece en algunos árboles que también se usa para cubrir. Esa brea antiguamente se empleaba mucho en el tema de los barcos, por ejemplo. Vamos a decir, cuando vemos muchos de niños o de jóvenes hemos preguntado o nos hemos preguntado, ¿por qué el barco flota? ¿Por qué los barcos no se hunden todo el día en el agua, todo el día? Porque les ponen, les plasman, les pintan, vamos a decir, depositan sobre sus maderas una especie de brea que es la que hace que se cierre esas brechas, porque obviamente nos podemos imaginar en aquellos tiempos, vamos a decir, los barcos, a pesar de estar bien cerrados y bien puestos, los golpes del mar y cositas que aparecían en el mar, pues hacía que surgiese fisuras. Hermanos, el pecado es una fisura en la vida del Hijo de Dios. Cuando hacemos algo que no es del agrado del Señor, se produce una brecha, se produce una fisura, se produce, diríamos, una vía de agua, para que nos entendamos. Por eso dice Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará. Hay veces que arrastramos historias, hay veces que arrastramos situaciones en las cuales notamos un estancamiento, notamos un desánimo, notamos una tristeza, notamos es que no sé por qué, no me siento contento, no estoy bien, no estoy. Y por medio de Yom Kippur, el Señor da la oportunidad de pedir perdón. Es como si fuese el ensayo de un día, dando por hecho que todo hijo de Dios hemos de pedir perdón los 365 días del año. Porque de alguna manera siempre algo se nos cuela. Hay veces que llegamos a pensar, pero si yo imaginaos, estoy en la cama todo el día. Bueno, Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. O sea, no necesitamos hacer algo medible, algo evidente para decir he pecado. Porque cuando uno va conociendo al Señor y va leyendo la palabra y va descubriendo la necesidad. Por eso trabajamos tanto la idea de, Señor, si tú no haces el milagro en mí, esto no se puede. Ciertamente, así como entendemos que para respirar necesitamos el oxígeno y damos por hecho que está, necesitamos al Señor más aún. Por tanto, este día tiene lugar, vamos a decir,
Pásame lo siguiente, por favor. Ese acto de pedir perdón, al igual que hemos leído, mira, podemos verlo, por ejemplo, acompañarme a Levíticos 16. En Levíticos 16 vemos cómo el pueblo del Señor se tomaba muy en serio el pedir perdón por sus fallas, el pedir perdón por sus pecados, y prácticamente el capítulo 16 de Levítico hay, por ejemplo, vamos a leer aunque sea, vamos a ver, por ejemplo, en el 30, estamos en el 16, capítulo 16 de Levítico, por ejemplo, versículo 29 dice: esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, está hablando del Yom Kippur, afligiréis vuestras almas. Ninguna obraréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces, a lo largo del capítulo 16 de Levíticos, es muy interesante leerlo. Se me fue la imagen. Ahí se ve cómo los sumos sacerdotes, los cuales tenían entre sus cometidos, recordemos, por eso es tan importante estudiar la Biblia, porque cuando vemos el contexto histórico, cuando vemos, por ejemplo, el pueblo de los levitas, cuando Dios de las 12 tribus dijo a los levitas: vosotros vais a encargaros de, entre otras funciones, estas. Eran los encargados de pedir perdón, eran los encargados de recordar al pueblo del Señor la necesidad de ponerse a cuentas. Y como vemos en estos dibujos, porque los dibujos nos ayudan mucho, demasiado. Dicen los pedagogos, valen más una imagen que 1000 palabras. Es triste eso, porque a veces se verten cosas muy bonitas, pero si no van acompañadas de imagen visual, parece como que nos cuesta, ¿no? Y estos hombres dedicados al Señor a acercar al pueblo, por medio de esos sacerdotes, que cuando los leemos, a veces nos da sensación de cansancio, de decir, madre mía, cuánto animal. Pero cuando uno ve las imágenes, ya a uno le entra más esa sensación de decir, wow, claro, es que ciertamente un día sí, otro también, un día sí, otro también, meto la pata en alguna manera. ¿Cuántas veces hacemos algo que nosotros sabemos que no es del agrado del Señor? Y entonces fisura. Y como tenemos fisura, pues ya estamos desprotegidos. A veces tenemos mucha poesía en nuestro corazón. Por ejemplo, pensando, soy cristiano, estoy protegido. Tenemos que usar brea continuamente. Tenemos que pedir perdón continuamente. Y en este día, Yom Kippur, se nos recuerda la necesidad e importancia de que tenemos que estar a cuentas con Dios, porque si no estamos a cuentas con Dios, estamos igual de desprotegidos que los que están lejos, de Dios, que aquellos que no quieren saber nada. De hecho, hemos leído que ese día habrá expiación. Si leéis en el capítulo 16, vemos cómo los sacerdotes utilizaban como 2 chivos, como 2 cabras, y las utilizaban como manera de pedir perdón. ¿Y quién es, diríamos, el chivo por excelencia? ¿Quién se sacrificó una sola vez y para siempre? Jesús. Por eso cuando Jesús muere en la cruz,
ya no es necesario. Número 1, que los sacerdotes hagan todos aquellos actos. Número 2, dice la palabra que lo hizo una sola vez. Por eso esta idea del perdón, esta idea de los sacrificios, esta idea de que alguien se acerque a Dios, nos lleva a la figura de Jesucristo. Por tanto, es muy necesario entender la importancia de que tenemos que pedir perdón. No, para atrás. Ponme en la última expiación. Hermanos, fijaos el tema de cuando pensamos en la expiación, en su día, documentándome, resulta que considerando esa brea, vamos a decir, nosotros nos acercamos a Dios, nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, reconocemos, pedimos perdón, Señor, esto he obrado mal, Señor, quiero ponerme a cuentas. En ese momento diríamos como que se está cubriendo esa fisura. Yo leí que en los barcos el carpintero, que era la persona que sabía aplicar eso, porque eso quema, ¿eh? No creáis que es un lostite o plástico. La brea era algo que quema. Hoy en día también se usa mucho, por ejemplo, en los tejados o en las construcciones, o sea, las partes altas. Cerrar una construcción sin poner brea, sobre todo aquí que llueve poco, pues nos garantiza no solo fisuras, sino grandes lagos. Por eso es tan importante, hermanos, tener conciencia de que necesitamos sí o sí acercarnos al Señor. Hombre, si lo hacemos cuando metemos la pata, mucho mejor. Una de las cosas que me entristece a mí mucho, es cuando a veces, por ejemplo, estás en grupo, estás con otras personas, con otros hermanos, igual sale algún tema, oye, mira, ha pasado esto y tal, y tú en ese buen ambiente de confianza, en ese buen ambiente de vamos a decir, con cariño, oye, pues esto no ha estado bien y tal, esto igual deberíamos pedir perdón al Señor. Y cuando alguno patina y dice, bueno, oye, pero todos somos pecadores, todos metemos la pata, y además él hizo esto. Hermanos, cuidado con esa actitud de justificar nuestros errores. Hasta el punto de que diríamos, si eso es como una fisura visual, pues si no lo arreglo, si no lo compongo, pues como va a haber otro, esa fisura se va a hacer grande. Y lo lógico es que el barco se hunda. O sea, tú y yo vamos a andar mal si no nos ponemos a cuentas con el Señor. Por eso es clave ese versículo. O sea, pues si paso por alto, si me hago loco, si digo, bueno, otros más, o sea, estoy encubriendo. Y recordad que estamos trabajando Proverbios. El que encubre su pecado no prosperará. Yo no sé cómo está tu vida ahora, pero gran parte del presente descansa en errores sin poner a cuentas con el Señor. Es muy triste. Y fijaos, para eso es como que hay un día que el Señor dice, de recordatorio, tenéis que pedir perdón por aquellas fallas que tenéis conmigo. Es muy fuerte el
hacer caso omiso, bueno, no pasa nada. O como escuchamos a veces, es un pecadito, cuidado. El barco no necesita un agujero grande para hundirse. Hombre, con el grande se hunde en minutos, con el pequeñito horas, como le pasó al Titanic, horas, pero se hunde. Hermanos, si no pedimos perdón, nuestro futuro está en juego. Si no nos ponemos a cuentas con Dios, nuestro futuro está en juego. Y lamentablemente nos pasamos más tiempo de nuestra vida echando la culpa al maligno que analizando y, a ver, ¿qué, Señor? ¿Hay pecado en mi vida? Como decía David en uno de los salmos, examíname, Señor. Muéstrame, Señor. Quiero ver si hay en mí pecado. Si nos humillamos, el Padre nos va a hablar. Si pasamos página, si ponemos el vendaje, un sanitario me dijo en una ocasión, hay veces que uno se pone el vendaje sobre una herida y eso incluso se puede llegar a infectar. Pecado no confesado se asemeja a infección, porque lógicamente seguimos pecando. Pasa, por favor. Otra de las características pasa, siguiente. Eso. Otra de las características de Yom Kippur, la importancia que el Señor da al ayuno. Fijaos, en el versículo 31, o sea, dentro del capítulo 16 de Levítico, en el versículo 31 decía, día de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas. Uno de los obstáculos grandes que tenemos para conocer a Jesús, para seguir a Jesús, para entender las cosas de Jesús, es que en el tiempo en que nos toca vivir, el ayuno no es popular. Si alguno es despierto, me puede corregir aquí y traer a la mente que ahora sí es popular. Vamos, me explico. Satanás nos roba todo. Y ahora uno de los últimos robos es algo que está puesto en moda, que llaman el ayuno intermitente. O sea, está tan contaminado lo que comemos, está tan contaminado lo que llevamos a nuestros estómagos, que los mismos especialistas, desde sanitarios a esas nuevas profesiones que han surgido hace 4 días, como nutricionistas, etcétera, etcétera, que dicen, bueno, si ayunas un poquito, pero volviendo al Señor, el Señor sabe que el comer es un placer para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien aquí que no le guste comer? No. Todos nos gusta comer, ¿verdad? Y además, de la manera en que vivimos, tenemos todo tipo de comidas. El Señor sabe que cuando uno, en obediencia a su palabra, porque hay veces que el Señor dice, Jesús en alguna ocasión dijo a sus discípulos, para conseguir esto no es suficiente sino también necesitáis ayuno. Cuando ayunamos, como hemos leído, estamos afligiendo nuestras almas. Ayunar es un claro ejemplo de morir al yo. Y eso es algo que nos cuesta mucho, morir al yo. Hermanos, es prácticamente imposible decirle a Jesús, quiero seguirte y vivir como hasta la fecha. Aparte que me vais a dar la razón ahora mismo. Hay veces que igual uno le apetece, pues, imaginemos,
Uno tiene una carga, tiene una angustia y quiere buscar al Señor para pedir consuelo. ¿Tú te imaginas orando al Señor con la tripa bien llena de comida? No, ¿verdad? Es como que no, como que esa oración te va a durar 3 minutos, ¿no? Y si no, fijaos muchas veces cuando se va a comer. Señor, gracias por estos alimentos, amén. O sea, lo que hay delante de la mesa nos embriaga, nos seduce y no somos capaces ni siquiera de honrar al Señor en esa actitud de gracias. Y como el que le da el on-off, así le estamos dando gracias. El Señor entiende que cuando le buscamos no podemos ir con las manos vacías. Eso el mundo lo sabe muy bien, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros queremos algo de alguien y le llevamos un regalito? Por ejemplo, las fiestas de cumpleaños. Es impresionante, parece que no se puede ir a una fiesta de cumpleaños sin llevar algo. Incluso una de las canciones que me he dado cuenta en algunas fiestas de cumpleaños, cuando yo era niño, la canción más importante era cumpleaños, o sea, como honrando, ¿no?, a la persona que tienes ahí. Pero es que hay fiestas donde la canción más fuerte, la más potente es queremos pastel. Y digo, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el protagonista de la fiesta? A veces somos tan honestos que hacemos daño. Por eso acompañarme a Isaías. Y vamos a ver lo que es el ayuno que le agrada al Señor. Porque, hermanos, ayuno no es no comer. Eso es un error. Eso es un error de los millones de personas que quieren seguir a Dios, pero no quieren renunciar a los placeres de los platos. Y por eso, el ayuno, bueno, no es necesario. Bueno, el ayuno lo hacían los judíos, por eso están tan delgaditos, por eso... no, es cierto también, la obesidad en el pueblo judío, no. Colesterol alto en el pueblo judío, no. Temas cardios en el pueblo judío, tampoco. Fijaos, en Isaías 58, vamos al versículo 5, ¿estáis conmigo? Isaías 58, verso 5 dice: ¿Es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. A que cambia la cara. Yo cuando descubrí estos versículos en su día, me di cuenta que eso de no comer, eso de tener la cara desencajada, como diciendo, ¿cuánto me falta? Llevo solo 3 horas. ¿Cuánto me falta? Qué duro se está haciendo eso. Porque lamentablemente en el siglo XXI muchos vivimos el ayuno así. El Señor dice, afligimos. Sí, pero de corazón. De corazón. Cuando ayunamos, hemos dicho, estamos muriendo a nuestro yo. Estamos hablando de ayunar para estar con el Señor. Estamos hablando de buscar al Señor y decirle, mira, Señor, estar contigo me es más rico que cualquiera de los platos de comida. Necesito estar contigo, Señor, para ser escuchado.
Cuando uno busca al Señor con esa necesidad apremiante, con esa consciencia de que algo está ocurriendo, algo está teniendo lugar en mi vida, y si el Señor no me lo dice, por eso, hermanos, cuidado con esos consejos gratuitos que a veces damos, cuando a veces alguien está en angustias y le decimos algo, más bien pensando en lo que le gustaría escuchar que en lo que es tal vez. Cuando buscamos al Señor de corazón, Él nos va a hablar. Cuando buscamos al Señor en necesidad, Él nos va a hablar. Estamos hablando de un proceso que deberíamos hacer los 365 días del año. Por eso es tan importante, aunque sea un día al año, Yom Kippur, cuando el Señor dice, quiero que celebréis conmigo esta fiesta, la fiesta del perdón. O sea, ese día tener consciencia de que hay cosas en mi vida que no están arregladas delante del Señor. O, seamos honestos, ¿estamos en orden? ¿El Señor puede venir ahora mismo a recogernos? ¿Todos estamos en orden? ¿Estamos limpios? Y el Señor va a venir algún día. Porque el Señor no miente. Por eso es un regalo tener la oportunidad de, motivado porque Él lo pide en este día. Los que más celebran Yom Kippur en este siglo XXI dicen que cae entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana. No me gusta decir los judíos porque, hermanos, cuando yo leía esos textos del Antiguo Testamento, ahí decía claramente, estas son mis fiestas. Estas son mis fiestas, dice el Señor. Ahí no aparecen los judíos. No sé por qué hemos adquirido esa costumbre. Judíos por un lado y gentiles por otro lado. Sí, en mi opinión, voy a mojarme con todo perdón, con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero las personas, cuando queremos justificar algo, nos inventamos argumentos. Eso lo vamos a entender todos. Entonces, por lo que sea, en estos tiempos modernos, pues, grandes personas, de repente les es más fácil decir, estas son las fiestas de los judíos. Y vamos aquí y en ningún momento menciona, estas son las fiestas de los judíos, estas son las fiestas de los españoles, estas son las fiestas de los nicaragüenses, estas son las fiestas... Eso no viene en la Biblia. Habla Levítico cuando dice, celebrad conmigo mis fiestas. Y una de las fiestas es Yom Kippur para animarnos, a recordarnos que necesitamos pedir perdón. Porque seguro que a día de hoy hay algo que no está puesto. Que no está puesto a cuentas. Seguro que tenemos algo. Tal vez mientras estamos hablando aquí te han venido cosas a la mente. Tal vez te ha venido alguna situación. Sí sería interesante que determines ponerte a cuentas. Otra de las características de Yom Kippur sería el ponernos a cara con el Señor. Es que fijaos qué bonito, 1 Corintios. Acompañadme, por favor, a 1 Corintios. 1 Corintios, en el capítulo 13,
1 Corintios, capítulo 13, en el verso 12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Moisés vio a Dios cara a cara. ¿Nos acordamos ese texto que menciona que Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, entre otras cosas de ayuno también, y no se murió? Uy, ahora eso, bueno, más de un hermano lo cuestionaría y todo. Diría, es imposible. ¿Quién soy yo, humano, para decir que algo es imposible? Si la Biblia dice que se hace. Moisés estuvo cara a cara. Moisés tenía una relación muy bonita con el Señor. Y desde aquella primera vez que se le apareció en la zarza ardiente, poco a poco el Señor relacionó una relación muy bonita con Moisés. Cara a cara con el Señor. Parte de los propósitos de la oración es buscar la presencia del Señor. Al Señor no se le puede ver, obviamente, porque es espíritu. Si encima le busco con 2 minutos y estoy más pendiente de lo que viene a partir del minuto 3, pues más difícil siquiera anhelarlo. Porque dentro del concepto, dentro del tema de cara a cara con el Señor, también hay un concepto hebreo, que es, para los que tomáis nota, que se llama tesubá, que es algo así como regresar al Señor. A ver, matiz importante. Cuando digo regresar, es porque la Biblia nos dice que cuando hay pecado se produce lejanía de Dios. No estoy diciendo que vamos al infierno, no estoy diciendo eso. No está la salvación en juego. Pero cuando hay pecado se produce un alejamiento. Entonces, ese concepto, esta palabra tesubá en hebreo, fijaos lo interesante que es. Habla de un arrepentirse. Vivimos en Occidente y en los tiempos de Moisés, Abraham, eso era Oriente. Entonces, las cosas que allí se hacían no siempre las explicamos bien. Por ejemplo, en hebreo, arrepentirse es un poco distinto a nuestro arrepentirse en nuestra cultura greco-romana. ¿Cómo hacemos nosotros? Lo siento, perdón, ¿vale? Cuando ofendemos a alguien, ¿no? Eso, lo siento. Perdón. Y ya está. ¿O no? Y si no, empezando por los niños, para evitar el castigo. Hay niños que han aprendido a decir, vale. O sea, ya ni siquiera lo siento, porque lo siento se menciona. En hebreo, la idea es como que lo siento, pero restitución, acompañado de restitución. O sea, devolverle como 7 veces. Por tanto, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, cuando cerramos con brea las fisuras que había hasta el día de hoy, estamos devolviendo nuestra vida al Señor. Porque el Señor no nos puede usar cuando vivimos en pecado. A veces decimos, un cristiano no peca. La Biblia dice que no pecamos. A ver,
importante, matiz. Meter la pata metemos siempre. Lo que el Nuevo Testamento dice es que un hijo de Dios no puede incurrir siempre y deliberadamente en tal o cual error. Porque si incurrimos deliberadamente, estamos hablando de algo muy serio, algo muy grave. Una cosa es resbalar y meter la pata, una cosa es hacer algo que sabes que no está bien, pero corriges, y otra cosa es vuelvo al mismo error. Señor, perdóname, en el nombre de Jesús, amén. Señor, perdóname. No, eso no. Tenemos que devolver nuestra vida al Señor para regresar. Fijaos, antes hemos visto la figura de los sumos sacerdotes. Él entraba 3 veces en el templo. La primera por él, la segunda por los levitas y la tercera por todo el pueblo. Por medio del sacrificio de Jesús, tú tienes opción de acercarte al Señor y ponerte a cuentas con Él. Por eso vamos a leer Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5, en el verso 23, leemos: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Cuando leemos esto, estamos pensando en el tema de mi diezmo, ¿no? Mi ofrenda. Señor, como estoy en pecado, no voy a llevar los diezmos. Ya tengo más dinero para gastar. Señor, como ando un poquito descarriado, no voy a presentar las ofrendas. Qué bien me va la bolsa. No se refiere solo a esto. Se refiere que toda nuestra vida, desde lo económico hasta las cosas que hacemos para Dios, Dios no las mira con agrado si hay algo que previamente no ha sido cerrado. O sea, si tenemos un asunto con alguien, hay que arreglarlo. Si nos viene a nuestra mente alguna falta que sabemos que no se ha cerrado, hay que cerrarla. Imaginemos que estamos con una situación seria y decimos, bueno, ya la arreglaré. Y el Señor pide tu alma ahí. Por eso es importante ponernos a cuentas. Y estamos hablando de que este día es un ensayo, porque eso hay que hacerlo los 365 días del año. A veces, otra de las cosas que nos han enseñado erróneamente es que cuando uno es cristiano, todo le va bien. No es cierto, pero el pecado se justifica también. O sea, si necesitamos el favor de Dios, si necesitamos la bendición de Dios, si necesitamos la protección de Dios, pero mi vida no está correcta, no te levantes de la cama entonces. Es un tema que muchas veces no damos trascendencia, porque a veces nos hemos acostumbrado a, justificar. Pero recordemos, cuando estemos en la presencia del Padre, el Señor nos va a pedir explicaciones. Por eso es hermoso aprovechar la oportunidad que el Señor nos da cada día para ponernos a cuentas. Cuando pensamos en el Yom Kippur, también se le llama como un tiempo de separar,
un tiempo de separar. O sea, no podemos estar en la luz, Señor, quiero estar contigo, y no soltar las cosas que sabemos que son de las tinieblas. Por ejemplo, hermanos, arrastramos muchas costumbres de, como se dice en nuestra anterior modo de vivir, que sabemos que no agradan a Dios. Y nos cuesta tanto romper eso. No, es que si no hago esto, mi papá se va a enojar. No, es que si no voy con él a tal sitio que me ha dicho, se me va a enfadar. ¿Por qué nos preocupa tanto la cara de los que están aquí alrededor nuestro? Y no le damos importancia a qué cara estará poniendo el Señor cuando estamos haciendo algo que no le agrada. Por ejemplo, cuando tú te apropias de algo que no es tuyo, ¿te imaginas la cara que estará poniendo el Señor? Y luego resulta que pides su bendición. En cierta ocasión, un hermano decía, ser cristiano es un poco interesado, ¿no? Parece como que tengo que estar siempre... Si te ayuda a entenderlo, no es del todo bíblico, pero si te ayuda a entenderlo, tampoco vas lejos. Porque si Dios me ha rescatado, si Dios me ha salvado, y lo que está pidiendo es mi vida, y yo no se la quiero dar, pues entonces, ¿por qué nos quejamos? Dentro de Mateo, vamos al 25, por favor. Ya estamos acercándonos al final. Mateo 25. Fijaos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pasa a la siguiente. Estamos hablando de un tiempo de juicio. El Señor habla de un tiempo de juicio. Todos no queremos escuchar las noticias. Siempre decimos, no, solo ocurren cosas malas, no, solo ocurren cosas feas. Pero independientemente de que nos resulten gratas o ingratas, hay una cosa que es cierta. El mundo está muy revuelto, se está acercando a estos últimos tiempos. La semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo, terremoto a unas horitas de aquí, todo está inquieto. Y tal vez alguno se preocupa. Si tú te preocupas, por lo menos ponte a cuentas con el Señor. Porque algo que el Señor quiere que aprendamos es que Él necesita inquietarnos para que no nos durmamos. Seguir a Jesús no es solamente un ritual, no es solamente recitar unas oraciones y ya está. Dios dio a su Hijo Jesús y Él está demandando nuestra vida. Acompañarme al libro de Apocalipsis. En el Apocalipsis 19, en el verso 13, podemos leer: estaba vestido de una ropa teñida en sangre,
y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La ira del Dios, cuando Dios quiere hacer justicia, nada se detiene. Por eso el Señor nos da oportunidad cada día de ponernos a cuentas con Él. Por eso yo no sé cómo está tu vida, pero si tienes alguna brecha, dile al Señor que te ayude a cerrarla. Dile al Señor que te ayude a ponerte a cuentas. Dios nos mira corporativamente. Dios nos ha rescatado como pueblo suyo. Hemos visto que no podemos andar en la luz, no podemos andar en las cosas de Dios y también en las cosas que no le agradan a Dios. A veces estamos pidiendo a Dios un milagro. Dios es el Dios de los milagros, ¿cierto? Los milagros suceden cuando estamos al borde del barranco. Tengamos cuidado de no exceder, tengamos cuidado de no relajarnos y pensar, ya arreglaré ese tema, porque hemos visto cómo es la ira de Dios. Hay una diferencia muy importante, aprovecho para matizar, entre la ira de Dios y nuestra ira. Cuando nosotros nos airamos, esa ira es fruto de la rabia. Y eso, lógicamente, viene 100% del maligno. La ira de Dios es santa, porque decimos, y es cierto, Dios es grande en misericordia, nueva es la misericordia del Señor cada mañana. Sí, pero un día el Señor cierra la puerta. Un día el Señor va a decir, se acabó. Y entonces ya no podremos hacer como hacemos a veces. No, perdóname, pero no. Por tanto, hermanos, aprovechemos este día para ponernos a cuentas con el Señor. ¿Y por qué no? Búscale al Señor en ayuno. Es distinto. Tal vez no lo has hecho nunca, tal vez no lo has experimentado, pero es distinto. Porque cuando a este de aquí abajo, para que te me vea bien, cuando a este de aquí abajo se le dice, cállate, tú no eres el que gobiernas, es diferente. Acercarte al Señor sin pensar en distracciones, sin pensar en estorbos, porque ciertamente cuánto estorbo nos hace esta cultura con el tema del ayuno, como que eso es algo, ya resulta que hasta los médicos lo aconsejan, para purgar nuestro estómago como si fuese una calefacción. Yom Kippur es un tiempo de separar lo bueno de lo malo en nuestras vidas. Yom Kippur es un ensayo para pedir perdón al Señor. Porque el Señor viene. El Señor viene. Y cuando el Señor venga, ¿habrá un juicio? Ya en parte estamos viendo ese juicio. Ya en parte estamos viendo cada vez más eventos, más situaciones, incluso en nuestra propia vida, situaciones que pasan, situaciones que igual entiendes que tú tienes que hacer esto, pero no sabes, y andas triste, andas desorientado, y nada te ayuda. Ponte a
cuentas con el Señor? Igual resulta que sale el sol. Yom Kippur también es un ensayo de boda, porque la palabra nos recuerda que el Señor viene a recoger a su amada, su amado, su amada. Todos aquellos que le hemos dicho al Señor, te entrego mi vida, quiero seguirte, quiero que seas mi Salvador y Señor. Cuidado, Salvador solo, no. Jesucristo no murió en la cruz para librarnos del infierno. Jesucristo murió en la cruz para rescatarnos y así como Él dio su vida, Él pide la nuestra. Si no estás dispuesto a dársela, estás a tiempo. Ese versículo también de 1 Tesalonicenses 5:2 es un versículo también muy extraño porque a veces decimos o escuchamos, es que no sabemos cuándo va a venir el Señor. Bueno, sí, la Biblia dice que va a venir como ladrón en la noche, ¿no? Hay que mirar bien el contexto. Para los que no tienen temor de Dios, así va a venir. Normalmente, ¿qué es un ladrón en la noche? Pues vamos a decir, los que moran en la casa están de descanso y no se enteran, ¿no? Normalmente. O sea, de imprevisto, en el momento que menos te esperas. Pero para los hijos de Dios sí sabemos cuándo va a venir. Se entiende que el Señor viene en otoño. Coincidirá seguramente con alguna de sus fiestas de otoño. Por eso es importante que entendamos este día como un ensayo de una boda que va a tener lugar. ¿Os dais cuenta la idea de la boda en la figura bíblica? En el mundo, como se tuerce todo, también se le da de la vuelta. En el mundo, ¿quién es importante en las bodas? No, lo importante es Cristo, no tú y yo. Pero también hemos torcido eso. También no quiero quitarle protagonismo a las... Pero nosotros tenemos que esperar a nuestro amado, al Señor, que viene para llevarnos. Cierra tus ojos un momento. Estamos en un día de perdón. Estamos en un día donde tenemos oportunidad de restituir. Estamos en un día donde podemos decirle al Señor, Señor, te necesito para ponerme a cuentas. Señor, no quiero ser un pasajero. No quiero ser un espectador de tus cosas, nada más. Señor, tú dices en tu palabra que me has escogido, me has rescatado, que tienes planes hermosos para mí. Hermosos porque los has diseñado tú. Y todo lo que tú haces es bueno, aunque yo no lo entienda. Mi cabeza muchas veces está contaminada de tantas cosas que hemos vivido que nos han puesto a cuentas contigo. Dile al Señor, Señor, necesito alinearme contigo antes de que tu Hijo regrese y nos lleve a casa. Allí donde estás, dile al Señor,
queda con el Señor. Queda con el Señor para ponerte cuentas. Yo quiero invitarte a que aproveches esta oportunidad, este día de Yom Kippur, para ponerte cuentas con el Señor. No pienses en vergüenzas. Incluso te diría, no pienses en compromisos. El Señor va a venir en algún momento. ¿Quieres que te halle con las tareas sin hacer? Digámoslo al Señor. Señor, te necesitamos. ¿Cuánto te necesitamos? Mueve lo que tengas que mover para que seamos conscientes de cuánto te necesitamos. En los momentos tranquilos de nuestra existencia, tal vez no le damos al Señor su protagonismo. Cuando nos viene el dolor y la preocupación, de repente nos acordamos del Señor. Él se acuerda de ti y de mí siempre, las 24 horas del día. Pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas con el Señor. No caigas en la tentación de decir mañana haré. No caigas en el error de decir después lo haré. ¿Sabes cuántos se van cada día? Estás sentado aquí, en un lugar que forma parte de España, y según las estadísticas frescas, actualizadas, cada día se van muchos, se van más, son más los que se van que los que vienen. Y en algún momento nos vamos a ir. Pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas con el Señor. Que el Señor os bendiga.